Como les dije anteriormente, en la recta secante yo tengo un punto y otro punto que forman una calidad de la recta. Si yo este punto lo voy moviendo por la recta hasta casi ubicarlo arriba del otro punto, hasta que esa distancia entre el x sub 0 y el x sub 1 sea 0, o tienda a 0, entonces voy a tener una recta tangente. Pero vamos a ocuparnos un poquito acá en la recta secante. La diferencia que hay entre x sub 0 y x sub 1, o sea, la distancia recorrida entre los dos puntos, lo voy a llamar delta x. ¿Cómo obtengo delta x? Simplemente restando el valor de x sub 1, le resto el valor de x sub 0. Obviamente a cada x sub 0 le corresponde un y sub 0 y a cada x sub 1 le corresponde un y sub 1. La diferencia, lo mismo ocurre con y, la diferencia entre y sub 1 y sub 0, o sea, la distancia recorrida entre uno y otro, también lo voy a llamar delta y. Como les decía, si yo muevo este punto por la recta y lo ubico casi arriba del punto que le corresponde a y sub 0, voy a obtener una recta tangente, que es la que vemos acá. Yo acá lo que hice fue correr el punto que lo tenía por acá sobre la recta, este lo dejé fijo, entonces lo fui corriendo y casi lo puse encima. Si pueden ver, no está uno arriba del otro, sino que están casi encimados. En este caso, recordemos que delta x era la diferencia entre x sub 0 y x sub 1. En este caso, delta x tiende a 0, tiende a ser 0. No es 0, pero tiende a ser 0. Lo mismo pasa con delta y, tiende a ser 0. ¿Por qué tiende a ser 0 y no es 0? Porque si la diferencia fuese 0, significaría que un punto está arriba del otro, y si tengo un solo punto, no tengo una sola recta, tengo un haz de rectas. Tengo un montón de rectas. Si yo tengo un punto cualquiera sobre el plano, puedo trazar infinitas rectas, ¿sí? No una sola. En cambio, dos puntos me determinan una única recta. ¿Qué es la derivada? La derivada es la pendiente de esta recta tangente en este punto determinado. Entonces, la recta secante tiene esta forma: I igual m por x más b, donde m es la pendiente de la ecuación y b es la ordenada al origen. Esto lo sabemos cuando estudiamos función lineal. ¿Cómo calculo m? Calculo la diferencia, el incremento entre y sub 1 y sub 0, dividido el incremento entre x1 y x sub 0. Pero y sub 1, recordemos, es la función evaluada en x sub 1. Y sub 0 es la función evaluada en x sub 0. Entonces voy a reemplazar estos dos valores por estos dos. Y la distancia entre, o sea, la diferencia entre x sub 1 y x sub 0 es delta x. Recordemos que acá lo habíamos visto, ¿sí? La distancia, voy a poner un poquito más acá, así podemos ver las fórmulas. La distancia entre x sub 1 y x sub 0 lo habíamos llamado delta x, entonces esta expresión que está acá la voy a reemplazar por delta x. Ahora, lo que vamos a ver es lo siguiente. Fíjense que yo pongo acá x sub 1 es igual a x sub 0 más delta x, ¿sí? X sub 1, vamos a ubicarnos acá, x sub 1 es igual a x sub 0 más el incremento. Si suponemos que x sub 1, por ejemplo, vamos a suponer que es, no sé, si x sub 1 es 4, x sub 0 es 4 y x sub 1 es 5, delta x es 1. Entonces, para llegar de 4 a 5, tengo que hacer 4 más 1, ¿sí? O sea que le voy a sumar el incremento. Esto es lo que yo puse acá. X sub 1 es x sub 0 más delta x. Entonces, f evaluado en x1 es igual a f evaluado en x0 más el incremento de x. La recta tangente, la pendiente de la recta tangente, es el límite cuando este incremento tiende a 0 de la función evaluada en x sub 0 más delta x menos f en x sub 0, que fíjense que lo que había puesto acá, o sea, reemplacé este f
en x1 por esto que está acá, ¿sí? Menos x sub 0 dividido delta x.